Muy bien. Entonces ya hemos visto lo que son líneas paralelas y ya nos quedó bastante claro. Ahora, profesor, ¿qué cosa tienen que ver las líneas paralelas con el tema del día de hoy? Lo que pasa es que nosotros en esta primera parte vamos a ver los teoremas de Tales. Y son tres teoremas que Tales nos dejó a nosotros. Profesor, ¿y quién fue Tales? Recordar que el señor Tales de Mileto se le considera el padre de la proporcionalidad. Al señor Tales de Mileto se le considera el padre de la proporcionalidad. Profesor, ¿y por qué a Tales se le considera el padre de la proporcionalidad? A Tales se le considera como el padre de la proporcionalidad porque fue la primera persona en la historia de la humanidad que logró medir con precisión la altura de las pirámides. Profesor, pero ¿y ese reto matemático nadie lo había resuelto? No. Habían pasado miles de años hasta que llegó el señor Tales de Mileto y pudo calcular la altura de las pirámides. Ahora, profesor, ¿y cómo hizo Tales para poder calcular la altura de las pirámides? Porque, profesor, si yo hago una idea, pucha, profe, sería bien complicado medir la altura de las pirámides. Si yo me subo a ver, profe, en la punta de la pirámide y suelto una soga, ¿podré medir la altura? Obviamente que no, porque si tú estás, mira, y acá voy a hacer un pequeño dibujo. Si tú teóricamente te subes a la punta de la pirámide, estás acá, y sueltas una soga, la soga se va a ir por el borde. O sea, lo que estás midiendo tú es el borde de la pirámide. Y el reto era medir la altura de la pirámide. Profesor, ¿y cómo hizo Tales de Mileto para poder medir la altura de las pirámides? Lo que pasa es que Tales se dio cuenta de una coincidencia matemática que nadie se había dado cuenta hasta ese momento. ¿Y cuál es esa coincidencia matemática, profesor? Tales se dio cuenta que entre las 3 y 3:30 de la tarde, Tales se dio cuenta que entre las 3 y 3:30 de la tarde, la altura de una persona era igual a su sombra. O sea que entre las 3 y 3:30, si una persona, por ejemplo, mide 1,5 metros, su sombra también medirá 1,5 metros. Y eso es una coincidencia que Tales se dio cuenta. Pero en el caso de Tales se dio cuenta con un bastón, con un palo. Tales puso un palo en el piso y se dio cuenta que entre las 3 y 3:30 la altura del bastón era igual a su sombra. Entonces, si yo quiero medir la altura de algo, sería lo mismo como medir simplemente su sombra. Entonces, ¿qué hizo Tales? Pues muy simple. Esperó que fueran las 3 de la tarde y en vez de medir la altura de la pirámide, midió su sombra, porque obviamente es más fácil medir en el piso. Entonces, gracias a este descubrimiento, que Tales no sabía que años después esto se llamaría proporcionalidad, gracias a este descubrimiento es que Tales se le considera el padre de la proporcionalidad. Profesor, ¿y qué cosa es la proporcionalidad? Lo que hizo Tales, comparar medidas. El arte de comparar medidas y usarlo se llama proporcionalidad. Y por eso el señor Tales de Mileto se le llama el padre de la proporcionalidad. Muy bien, habiendo dicho eso, hay que recalcar lo siguiente. El señor Tales de Mileto nos dejó tres teoremas. Pero los tres teoremas que vamos a ver de Tales, como dice por acá, los teoremas de Tales solo se aplican cuando hay líneas paralelas.
todos los teoremas de Tales que nosotros vamos a ver solamente se van a aplicar cuando hay líneas paralelas. O sea que nosotros no nos podemos atrever a usar el teorema de Tales si antes no hemos garantizado que hay líneas paralelas, porque Tales solamente se usa con líneas paralelas. Entonces, sabiendo de que Tales solo se usa con líneas paralelas, vamos a ver el primer teorema de Tales. Y el primer teorema de Tales se le llama el teorema de la proporción de Tales. Profesor, ¿y qué me dice el teorema de la proporción de Tales? Aquí está la parte teórica, ahí hay un ejemplito y luego vamos a aplicarlo en un problema. Dice por acá, este teorema nos indica que los segmentos opuestos son, acá debe ser son, proporcionales. Profesor, no entiendo. Tranquilo. Acá dice, sea la línea L1 paralela a la línea L2, paralela a la línea L3, paralela a la línea L4. Ya tenemos líneas paralelas, por lo tanto podemos aplicar el teorema de Tales. Profesor, estoy viendo que acá dice por K y por K. Profesor, no entiendo. Con el ejemplito número 1 vas a entender el teorema de la proporción de Tales. El problema 1 o el ejemplito 1 me dice, la línea L1 es paralela a la línea L2, es paralela a la línea L3 y es paralela a la línea L4. Ya tengo líneas paralelas, puedo aplicar los teoremas de Tales. En este caso estamos viendo el primero, el teorema de la proporción de Tales. Ahora, lo que me pide el ejemplito número 1 es X más Y. Tranquilos. El teorema de Tales de la proporción solamente tienes que ver lo siguiente. A 2 por cuánto lo multiplico para que me dé 6. Por 3. Ahí está, por 3. ¿Y qué me dice el teorema? Si acá estás multiplicando por 3, todos están multiplicados por 3. Si hubiera estado multiplicado por 2, todos hubieran estado multiplicados por 2. Si hubiera estado multiplicado por 5, todos hubieran estado multiplicados por 5. Pero en el caso del ejemplo número 1, solamente tengo que ver por cuánto se está multiplicando. A 2, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 6? Por 3. Como acá se está multiplicando por 3, todos estarían multiplicados por 3. Así como está por acá en limpio, ¿ves? Por 3, por 3, por 3. Por lo tanto, acá sería, ¿no? 3 por 3, X vale 9. En el otro caso, 4 por 3, Y valdría 12. Y como el problema me está pidiendo X más Y, simplemente lo voy a sumar. 9 más 12, 21. Ah, profesor, entonces el primer teorema de Tales solamente tengo que buscar por cuánto se está multiplicando. Sí. A 2 por cuánto lo multiplico para que me dé 6, por 3. Si acá está multiplicado por 3, todos estarán multiplicados por 3. Si hubiera estado multiplicado por 2, todos hubieran estado multiplicados por 2. Si hubieran estado multiplicados por 4, todos hubieran estado multiplicados por 4. Y eso es lo que me dice el teorema de la proporción de Tales.